Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Esperamos que estén todos bien y les agradecemos como siempre que nos acompañen, ¿sí? Eh, Hoy vamos a continuar con circulito. Nosotros habíamos dado circulito inicial, circulito aislado, circulito final y hoy nos vamos a detener en circulito medial. Vamos a darnos cuenta de que existen numerosas palabras con circulito medial, por lo tanto, esta parte del programa tiene como diferentes reglas de perfeccionamientos, variantes, que vamos a ir viendo de a poco en el día de hoy, en nuestra clase, para poder entender un poquito cómo son estas reglas y cómo podemos escribir el circulito medial, ¿sí? Nos dice que la S, como les decía recién, de uso frecuente, figura en medio de dicción en muchas voces. Por eso el pequeño círculo que la representa entra en diferentes, en variadas formas. Y vemos ahí que podemos representarlo. La S, tenemos la palabra disco, fíjense que tenemos en la primera sílaba que termina con S. Entonces, en esos casos utilizamos el circulito medial. O también vamos a utilizar cuando forma una sílaba directa, o sea que tenemos S vocal, ¿sí? Tenemos consonante vocal, recuerdan la sílaba directa era consonante y puede tener una o dos vocales. En este caso, diseño, fíjense que si separamos en sílaba, tenemos 3 sílabas, y nos queda el circulito con la sílaba directa en el medio de la palabra. Vamos a ir viendo después exactamente la ubicación de cada circulito, de acuerdo al rasgo al cual va adherido. Estas variantes y estas reglas de perfeccionamiento son justamente para poder conservar la uniformidad de la escritura, ¿sí? Para poder entender bien, para poder leer bien después las palabras. Así que vamos a aplicar las reglas que siguen en cuanto a circulito medial. Y la primera regla que encontramos es que cuando tenemos palabras entre dos rasgos rectos de igual dirección, el circulito medial lo vamos a trazar del mismo lado que cuando es inicial o final, que ustedes como ya saben, ¿sí? Es en los rasgos rectos, verticales y oblicuos a la derecha, en los rasgos horizontales y en el rasgo R arriba, y en los curvos en su concavidad, ¿sí? Eso ya lo sabemos porque esa es la regla del circulito inicial y del circulito final. Bueno, entonces, cuando tenemos dos rasgos seguidos, como ven acá, dos rasgos rectos, que siguen la misma dirección, fíjense cómo en casaca, que tenemos, el circulito nos queda en la mitad de los rasgos rectos, lo vamos a hacer de esta forma. En primera posición, pasaba, también, fíjense que separamos en sílaba, pasaba, tenemos 3 sílabas, y el circulito queda en el medio a la derecha, ¿sí? En casaca queda arriba, ¿recuerdan? En los horizontales arriba. En pasaba a la derecha y en pospone también a la derecha. Vamos a ir trazando algunos ejemplos para que ustedes vean cómo se hace. Teníamos como primera palabra disco, que vimos anteriormente, y diseño. Diseño. ¿Sí? Ahora nos dice la primera regla lo siguiente: rasgos rectos del mismo lado, arriba en los horizontales, casaca, pasaba, vamos a hacer en primera posición, pasaba, ¿sí? Fino, y B larga, grueso. Y pospone, como vemos, cruza el renglón pos,
pospone. Ahí, pospone, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta lo que dice ahí, que entre dos rasgos rectos de igual dirección se traza del mismo lado que cuando es inicial o final, que nosotros ya vimos. Del mismo lado se traza, ¿sí? Y ustedes ven ahí los distintos ejemplos: casaca, pasaba, pospone, basaba. ¿Dónde hago mi circulito? Del lado de la derecha, en los rasgos rectos, verticales, oblicuos. Fíjense que en la palabra rezará, ¿cómo me queda? Del lado de la izquierda, arriba y a la izquierda. Y acá tengo rezará. ¿Ven? Separado en sílabas. Por ejemplo, si yo hago res, de res es, ¿dónde hago mi circulito? Arriba, a la izquierda. ¿Vieron? Entonces voy a hacer rezará, de la misma manera hago rezará. Otro ejemplo puede ser humedecido, humedecido, y voy a hacer, ¿en qué posición va a ir esta palabra? En segunda, ¿sí? Comienza con una vocal. Pero, ¿qué pasa con la vocal? No marca posición. Entonces hago humedecido. ¿Vieron dónde va el circulito y cómo se traza el circulito? Humedecido. Bien, seguimos con la siguiente regla. La segunda regla. ¿Qué nos dice la segunda regla? Son varias. En el circulito medial tenemos varias reglas. Me dice que entre dos rasgos rectos que forman ángulo, el circulito queda en la parte exterior del vértice. Y ahí van a ver ustedes los ejemplos donde nos encontramos con palabras con rasgos que forman ángulos. Entonces, ¿dónde dibujamos nuestro circulito? Del lado de afuera. Pesca, rasgo y raspa. ¿Vieron dónde queda el circulito? Queda del lado de afuera. ¿Cuándo? Cuando se forma un ángulo con dos rasgos rectos. Chasco y despacho. Con dos rasgos rectos. Tengan en cuenta. ¿Cómo queda? Del lado de afuera, que sería la parte exterior, dicen. Otro rasgo que puede ser también es, por ejemplo, este que es más largo, tapicero, fíjense, separo en sílabas, tapicero, y tengo 4 rasgos. Tapicero, fíjense cómo queda con el circulito del lado exterior, en la parte exterior del vértice. Bien. Entonces, la segunda regla me dice esto, que cuando tengo dos rasgos rectos que forman ángulo, yo el circulito lo voy a dibujar afuera, ¿sí? Afuera, en la parte exterior del vértice, ¿sí? Con estos ejemplos ustedes se dan cuenta cómo se traza. Puede ¿Ven? ser la palabra rosca, también ahí tengo dos rasgos rectos, rosca, y el circulito me queda en la parte de arriba, ¿sí? No tengo que hacer del lado de adentro, cuando tengo dos rasgos rectos que me forman ángulo. Tengo desgarra, y tampoco levanto la mano cuando hago mi palabra, mi estenograma. No levanto la mano. Desgarra. Y una serie de palabras que ustedes mismos pueden ir sacando
que tengan un circulito medial con dos rasgos rectos. Fíjense, casita es otro ejemplo. Casita. Yo hago casita. ¿Ven? Casita. Acuérdense cuando van escribiendo los estenogramas de ir repitiendo en voz alta y de escribirlos varias veces, no solamente una vez, ¿sí? Para que les quede fijo cómo se escribe, cómo se traza. Otro ejemplo puede ser recibo. Por ejemplo, recibo. Recibo, yo lo voy a hacer en segunda posición. Fíjense cómo me va a quedar recibo. ¿Ven? Recibo. Fino, circulito medial grueso. Después la B larga grueso. Muy bien. Seguimos. Vamos Con la tercera regla. ¿Qué nos dice la tercera regla? La tercera regla nos dice que entre rasgo recto y curvo, o curvo y recto, ¿dónde queda el circulito? Queda en la concavidad del curvo. Anteriormente que vimos dos rasgos rectos, queda del lado externo. Ahora vemos el ejemplo de recto y curvo o curvo y recto. Y vemos cómo se hace. Queda en la concavidad del curvo casino, décimo, corazón, faceta. ¿Vieron dónde queda el circulito? En faceta, en corazón, décimo, casino. Queda dibujadito, por decir así. ¿En dónde? En el rasgo curvo, en la concavidad del rasgo curvo. Hago reserva. Reserva. Ahí tengo el rasgo ar, ir, or, ur, en reserva. Después tenemos otro ejemplo, como por ejemplo música. Música. ¿Vieron dónde queda el circulito medial? Queda en el rasgo curvo. Ahí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, músculo. Se van dando cuenta cómo, dónde es el lugar donde trazamos el circulito de acuerdo a la palabra que tenemos. Estamos viendo entre rasgo recto y curvo. Pasivo, debe ser de esa manera, pasivo. físico. Físico. Otro de los ejemplos pueden ser Lucero. Lucero. Ahí tengo un rasgo curvo. Comienzo con lucero. Comienzo lucero. Puede ser musgo. Musgo. Hago musgo. Musgo. Esto me dice que tengo que aplicar de esta manera la tercera regla. Entre rasgo recto y curvo, o curvo y recto. El circulito me queda en la concavidad del curvo. Y ahora vamos a ver la cuarta regla. Esta regla nos dice que entre dos rasgos curvos el circulito queda en las dos concavidades. Entonces, vemos que puede quedar, como en este caso en máximo, fíjense que queda en la concavidad, ¿sí? Máximo
tengo dos rasgos curvos, fósforo tengo dos rasgos curvos, meser tengo dos rasgos curvos. Y fíjense cómo lo vamos a trazar. Vamos a hacer los ejemplos. Máximo, fósforo, y meser. Vamos a dibujar máximo de esta forma. ¿Ven? Máximo en primera posición. Me queda el circulito entre las dos concavidades. ¿Ven? Fósforo. Meser. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, sanciona. Otro ejemplo. Sanciona. Voy a hacer, acá tengo circulito inicial. Sanciona. ¿Ven cómo me queda? Sanciona. Puede ser rivalizar. Vamos a ver cómo nos queda ahí el circulito en segunda posición. Rivalizar. ¿Ven? ¿Cómo queda entre las dos concavidades? O sea, esta regla, a diferencia de la anterior, es que estamos viendo cuando hay dos rasgos curvos. La anterior fue un recto y un curvo y un recto. En esta vemos dos rasgos curvos. Mi circulito, ¿dónde va a quedar? En las dos concavidades. Por ejemplo, en arcilla, ahí tenemos otro ejemplo. Arcilla. Hacemos arcilla. ¿Vieron cómo queda? En las dos concavidades. Queda como dibujado en los dos rasgos curvos. Empezar. Ahí tenemos MP. Entonces voy a hacer un rasgo en segunda grueso, empezar. Empezar. Puede ser también anciano. Vamos a seguir con más ejemplos. Anciano. ¿Sí? Yo voy a escribir anciano. Anciano. Acuérdense que an es un rasgo grueso y no es un rasgo fino. Acostúmbrense a diferenciar los rasgos gruesos de los finos, ¿sí? Fíjense cómo voy a hacer un sir. Un sir. Fíjense que acá ya vamos a hacer, como en la quinta regla que sigue, vamos a ver que cuando tenemos palabras, ¿sí? Como queda en la concavidad del segundo. En la concavidad del segundo curvo, ¿sí? Y ahí tenemos los ejemplos, como un sir me quedó en la concavidad del segundo, ¿ven? Humanizar, si yo escribo humanizar, ¿cómo me va a quedar? De esta forma. En primera posición por la vocal A, humanizar, ¿sí? Armonizar, voy a hacer armonizar. Amazona, fíjense cómo voy a hacer Amazona, amazona. Fíjense que acá el circulito medial me queda en la concavidad del segundo rasgo curvo, ¿sí? Nacer, nacer, nacer. Pego toda la vuelta, ¿ven? Nacer, ¿ven? ¿Cómo voy a ir trazando? Por ejemplo, a ver, vamos a seguir con más ejemplos. Emociona, si yo escribo, emociona, y voy a hacer en tercera posición, y voy a hacer en el segundo curvo. Si escribo televisor, voy a hacer televisor. ¿Ven? ¿Cómo pego toda la vuelta? Televisor. ¿Sí? De esta forma. Bien. Vamos ahora con la quinta regla. Esta es la quinta regla, me dice
que cuando forma sílaba con uno de los rasgos curvos, entonces el circulito queda en la concavidad de aquel con el que forma sílaba. Y nos vamos a dar cuenta con el ejemplo. Yo separo en sílaba organismo. Organismo, y fíjense que el circulito a mí me queda junto con la sílaba N vocal, organismo. Y voy a hacer de esta forma. Organismo. Ahí sí va a quedar en esta sílaba, ¿ven? En esta sílaba me queda. Yo no voy a dibujar el circulito en el segundo curvo. Voy a dibujar en la anteúltima sílaba. Lo mismo pasa con limosna y lo mismo pasa con laconismo. Yo separo en sílabas esta palabra y me va a quedar, fíjense, limosna, laconismo. Y voy a escribir de la siguiente forma. Limosna, ¿sí? Me queda en el primer curvo, en este caso, en el segundo curvo, ¿sí? En esta sílaba me queda. Limosna, entonces voy a escribir limosna. Y por ejemplo, laconismo, voy a hacer laconismo. ¿Ven? Laconismo. ¿Por qué? Porque yo separo en sílaba y esta S intermedia en esta palabra me queda con esta sílaba de rasgo curvo. Bien. Civismo. Civismo. Más ejemplos. Civismo, voy a hacer sí, circulito inicial. Vismo. Civismo. ¿Ven? Dentro de esta sílaba. ¿Sí? Bis, dentro de bis. Dentro civis. de la de B corta y vocal S. Bien. Seguimos con la sexta regla y acá vamos a tener en cuenta y a mirar bien cómo se escribe estas palabras que comienzan de esta forma. Dice la regla, en los estenogramas que comiencen con la sílaba vocal SC vocal, esta se desdoblará en dos sonidos. Primero vamos a escribir el rasgo curvo fino, vocal S, que ustedes ya saben cuál es, ¿sí? Que se ve ahí, vocal S, y después vamos a escribir el circulito, ¿sí? Después vamos a hacer el circulito, y acá se puede ver bien en este ejemplo, escena, cómo vamos a escribir. Nos va a quedar de esta forma. Escena comienza con vocal S, C, vocal, ¿ven? Entonces, ¿qué me dice la regla? Que yo voy a hacer primero el rasgo fino vocal S, que es este, y después el circulito y el rasgo que le sigue. Fíjense cómo vamos a escribir escena. 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 ¿Sí? La palabra comienza vocal SC vocal. A ver otro ejemplo. Sensor. Ascensor. Vamos a escribir ascensor. Y va a ser en primera posición y vamos a hacer ascensor. Ascensor. ¿Sí? De esta forma. A ver otro ejemplo. Ascensores voy a hacer con el rasgo R vocal, que es el rasgo que va para arriba. Ascensores. Ascensores. Así me va a quedar. Ascensor. Acá tengo dos circulitos
mediales, ¿ven? Con uno comienza, y tengo otro circulito también, y tengo uno final. ¿Ven cómo escribimos? ¿Cómo queda? Ascensores. Pero ustedes se dieron cuenta que todas estas palabras comienzan con es, se. Entonces tengo que dibujar el rasgo es, as, es, is, os, us, y luego el circulito. Todos estos ejemplos, todas estas palabras comienzan con es, se. As, se, también puede ser en el caso de ascensor, ascensores, pero es rasgo y circulito, porque comienza así con es, se. Otro ejemplo es escénico. Voy a escribir escénico. ¿Ven cómo me queda? Otro ejemplo, asciende. La palabra comienza con vocal SC vocal. ¿Ven? Asciende. Fíjense, me va a quedar asciende. ¿Sí? Asciende. ¿Sí? Bien, esto con práctica ustedes lo van a poder sacar, van a poder leer después, así que simplemente hay que practicar. Vamos a seguir y nos dice la regla que si la primera sílaba comienza con consonante, fíjense que acá ya cambió, acá no comienza con vocal SC vocal. Cuando comienza con consonante y se refunde SC en un solo sonido que se representa por el circulito. Y en estos ejemplos vemos piscívoro, y fíjense que ahí tenemos SC, tenemos vocal, SC vocal. Pero ¿qué pasa? Comienza con la P, con una consonante. Entonces va a ser como que yo simplemente tengo piscívoro. Así lo voy a escribir, piscívoro, como si tuviera un circulito, un simple circulito. ¿Sí? Cuando yo tenga que escribir y hacer la traducción correcta, voy a escribir, obviamente, SC, recorta. Y si yo no sé cómo se escribe, voy a ir a buscar en Google, en Wikipedia, en la RAE, y voy a buscar cómo se escribe la palabra piscívoro. ¿Entienden? Que va con B corta, que lleva S, que lleva C. Entonces, yo voy a salir de la duda y voy a buscar. Pero la regla me dice que lo voy a dibujar simplemente de esta forma. Piscívoro. Como si fuera que, a ver qué, escucho la palabra piscívoro, y tiene un circulito, y hago de esta manera mi rasgo, piscívoro. Pero cuando traduzco, tengo que traducir de la forma correcta en que se escribe, que sería SC. Discierne, hago discierne, porque obvio ahí una vocal, discierne. Y en mi traducción habitual voy a escribir como corresponde, SC. Lo mismo para miscelánea, voy a hacer miscelánea, miscelánea. Y cuando hago mi traducción, ¿qué hago? Coloco correctamente SC. ¿Cuál es la diferencia de estas palabras con la anterior? Esta comienza con un rasgo. La anterior comienza con un rasgo as y o el circulito. As-se, es-se. Esa es la diferencia. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, rescinde, hago rescinde. Ella rescinde el contrato, por hacer así una oración, hago rescinde, pero cuando traduzco mi palabra, hago rescinde, SC. ¿Sí? Otro ejemplo, piscina. Me gusta la piscina. Voy a hacer piscina, todo junto, piscina.
Y cuando traduzco hago como corresponde, escribo la palabra para no tener error ortográfico. SC. Bien. Seguimos. La siguiente regla son 8. Esta es la anteúltima, la séptima. ¿Y qué me dice la séptima regla? Que en pocos estenogramas el circulito queda aplanado. ¿Por qué? Por la forma en que voy a dibujar mi rasgo de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, casucha, fósil, misal. Ustedes van a ver ahí que queda como aplanadito. Fácil también puede ser. Vamos a dibujar. Van a ver ahora, por ejemplo, casucha. No queda como muy redondito, como un circulito. Se aplasta un poquito. ¿Por qué? Por el tipo de rasgo. Acá Fósil. tenemos en fósil vocal L. En tercera posición, fósil. Y en primera posición, fíjense, fácil. Fácil. Fíjense que ustedes tienen que tener en cuenta esto para después en la traducción, porque es importante las posiciones en cada estenograma. Fácil y fósil, los dos tienen la misma estructura, pero uno va en primera y el otro va en tercera, ¿así? Y significan cosas totalmente diferentes. Misal, fíjense que yo voy a escribir misal, y fíjense cómo voy a hacer misal. Misal, ¿ven? ¿Vieron dónde queda el circulito? Misal, yo tengo que hacer vocal L para abajo, ¿recuerdan? Para abajo, yo no puedo hacer para arriba, porque la regla me indica que el rasgo vocal L es de arriba hacia abajo. Nasal, fíjense cómo me va a quedar nasal. Nasal. ¿Y si yo hago fusil? Fusil. ¿Vieron que se escribe como fósil? Se escribe de la misma manera. Fusil y fósil se escribe de la misma manera, pero en mi oración o en mi texto yo voy a saber si es fósil o es fusil. Fusil. Maizal. Casucha, vieron allá, puede ser también cosecha. ¿Cuál es la diferencia? Va a estar en tercera, cosecha. Y bueno, con estos ejemplos ustedes lo que van a ver, ustedes mismos se van a dar cuenta que no puedo dibujar el circulito bien redondito, me queda como aplastadito. Como aplanado. Como aplanado. Esa es la diferencia. Y esto es lo que nos dice la séptima regla. Y y también tenemos, dice, el defecto Otros del casos. aplanamiento, que son otros casos. En los casos en que podemos evitar el aplanamiento, como para que después podamos traducir bien, y nos vamos a encontrar con este tipo de palabras, ¿sí? Donde le tenemos que hacer como un escapecito. ¿Cuándo? Cuando lleve dos vocales o en otros estenogramas de análoga construcción. Por ejemplo, racial, voy a hacer ras, y le voy a hacer un pequeño escapecito y hago al para abajo. Necesariamente tengo que hacer ese escapecito para mi posterior lectura. Eso es lo que me indica, como veíamos al comienzo, ¿sí? Veíamos al comienzo de que estas reglas de perfeccionamiento por ahí, nosotros tenemos que aplicarlas para que pueda ser más fácil el trazado de los rasgos, ¿sí? Fíjense qué asesoría, cómo lo vamos a hacer. Ahora lo voy a hacer más grande. En primera posición, porque tengo vocal S, vocal, ¿sí? Termina con R y dos vocales, por eso se dibuja la última vocal. Y fíjense cómo lo vamos a hacer.
Voy a hacerlo bien grande acá, ¿sí? Hace, ¿ven? Hace, el escapecito, De esta forma voy a escribir esta palabra. Por ejemplo, si yo digo nupcial, también voy a hacer un pequeño escape, acá la palabra va en tercera posición, nupcial. Nupcial, la P la omito, ¿sí? Ya queda implícita en el rasgo nu. Entonces, nupcial voy a escribir de esta forma. Policial puede ser también. Policial. Tengo que hacerle sí o sí un pequeño escapecito. Policial, puede ser pericial. Bien, con estos ejemplos ustedes se van a dar cuenta, puede ser visual, racial, facial, asesoría como vimos recién, inicial, vamos a hacer inicial como último ejemplo. Asesoría, ¿sí? Está ahí en la palabra asesoría, va a la vocal. Inicial, fíjense cómo vamos a escribir inicial. La vocal inicial. ¿Ven cómo me queda el circulito? Y hago un pequeño escape, ¿sí? Dice, la palabra asesoría no va en el final, vocal engrosada. No, la regla me dice que yo tengo que dibujar la vocal, pero no engrosada, porque acuérdense en qué caso yo dibujaba la vocal final. Cuando el estenograma era de un solo rasgo, cuando correspondía a los tiempos verbales y cuando terminaba con R y dos vocales. Yo voy a engrosar la vocal cuando yo tengo 3 vocales finales. Ahí voy a engrosar la vocal, ¿sí? Bien. Seguimos entonces con la octava regla que dice, en la conjugación de los verbos resaltar, resultar, resolver y unas pocas voces más, donde se evitará la deformación del circulito, reemplazando el rasgo vocal L por el rasgo L vocal. Y también en las palabras rosal y girasol. Y fíjense ahí, lo que nos dice entonces que siempre que nosotros tengamos estos verbos, resaltar, resultar, resolver, yo voy a hacer de cuenta que escribo, como vemos resalta, voy a hacer de cuenta que escribo resoluta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en vez de hacer el rasgo vocal L, que es así, ¿sí? Grueso y que es de arriba para abajo, lo que voy a hacer es dibujar la L vocal que es fino, y es de abajo hacia arriba. Eso me dice esta regla. Entonces, en resalta, voy a hacer resalta, ¿sí? Voy a hacer la L de abajo hacia arriba. Resalta, ¿sí? En resuelve, lo mismo, en resuelve. Fíjense cómo me va a quedar. Resuelve. Queda como resoluve. Hago para arriba. Resuelve, resolvemos también, que es. Va a quedar como resolvemos. Por ejemplo, resuelto, resuelto. Rosal yo lo voy a hacer, fíjense Sí, que no, lo hago rosales. fino, rosales. Y le voy a agregar la S nada más, Rosales. para el plural. Ahí tengo el rasgo le, Natalia, no tengo el rasgo al revés. Fíjense No sé cómo. que rosal, estas son excepciones, tanto rosal como girasol, y algunas que otras voces más, 4 o 5 voces más, que tenemos esta excepción, digamos, ¿sí? Que yo
en vez de escribir rosal con vocal L para abajo, lo que voy a hacer es escribirlo con L vocal. Vieron que ahí dice resultará, y también voy a aplicar en resulta. Ahí tengo resultará, hago resolutará. Y en resulta voy a hacer como en resuelve, a ver, resultará, resulta, resoluta, como en resalta. ¿Se dan cuenta? Resalta, resulta, es lo mismo. Resolvimos, resalta, resulta, resuelve, resultamos, todas esas variantes yo lo voy a escribir de esta forma, ¿sí? Con L vocal y no con vocal L. Estas son, como les decimos, excepciones, donde tenemos que acordarnos de aplicar esta regla cuando nos toque. Bien, seguimos. Y después tenemos más palabritas donde vemos, por ejemplo, en atmósfera, que nos queda el circulito en el primer curvo, ¿ven? Atmósfera, yo voy a escribir en tercera posición, ahí hago la vocal inicial engrosada por la T, porque tengo vocal y una consonante. Entonces, atmósfera, vamos a escribir, y vamos a ver cómo es el trazado de esta palabra. Y va a ser A engrosada, chiquitita, mosfera. Fíjense cómo voy a escribir, ¿sí? Y acá me queda, en el primer curvo me queda el circulito medial. En desalojo, fíjense, desalojo, y algunas palabras como deslíe, que tenemos ahí también el ejemplo, como desolados. Desalojo voy a hacer desalojo. Vamos de nuevo. Desalojo. ¿Sí? Fíjense, acá, en esta palabra, yo pongo el circulito del lado de la derecha y ahí hago el rasgo L vocal de abajo hacia arriba. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo desolados, esta palabra me va a quedar de esta forma, desolados, ¿ven? Desolados. Por ejemplo, como veíamos deslíe, que tenemos ahí deslíe, voy a hacer deslíe. Y así, con estos ejemplos, nosotros nos vamos dando cuenta de las distintas reglas que tiene esta colocación del circulito medial. Y ahí también hay más variantes. A ver qué sigue. Estas son variantes de palabras. Más variantes, ¿no? Como las de la anterior, estas son variantes. Sí, fíjense que telésforo, vamos a escribir, es un nombre propio, ¿sí? Telésforo. ¿Sí? Telésforo. Hemisferio, que es una palabra que van a usar mucho por ahí, es más corriente. ¿Cómo van a trazar su rasgo? Hago el circulito y como que me vuelvo al rasgo curvo. Hago un retroceso en la palabra hemisferio. Vamos otra vez. Hemisferio. ¿Sí? Que se note la O al final también, porque termina con R y dos vocales. Por ejemplo, deslizado, lo mismo que desalojo, deslizado. Deslizado, ¿ven? ¿Vieron dónde queda el circulito en deslizado? Enlizado. Lisado. Hagan varias veces, varios renglones, carillas enteras de estas palabras para que les quede y repítanlo en voz alta. Y bueno, también esto es para facilitar el trazado de los circulitos en estas voces, como les decíamos. Y fíjense que también sencillez, por ahí vamos a encontrar que
en este ejemplo yo puedo hacerle el escapecito, aunque no lleve dos vocales, para poder entenderlo mejor, o también puedo hacer sencillez así Que simplemente. queda como aplanadito, como hablábamos hoy en sencillez. Fíjense, si a ustedes les queda mejor hacer el escapecito, Como vimos en sencillo, nada más que esto ahora lleva el circulito final. ¿Mm? Ustedes se van a dar cuenta que en esa palabra sencillez, ¿qué tenemos en particular en esa palabra sencillez? Tenemos los tres tipos de circulitos. Tenemos inicial, medial y final. Ahí hay tres circulitos. Nosotros ya vimos el inicial, vimos el medial y ahora estamos viendo el final. Y en esta palabra en particular tenemos los tres circulitos. Circulitos, como su nombre lo dice, tengo que dibujar bien pequeñito, porque después vamos a ver círculo mayor y círculo máximo. Entonces, ustedes fíjense, cuando trazan sus rasgos, no hagan un circulito muy grande, ¿sí? Sencillez, pasillo. ¿Vieron cómo se traza, cómo se escribe? bien, y acá tenemos ejemplos de palabras con circulito medial, con todas las reglas que hemos visto hasta acá. Fíjense, tácito, rezará y tapicero son palabras donde tenemos rasgos que siguen la misma dirección, ¿sí? Rasgos rectos. Y en estos casos se coloca entonces del mismo lado que el circulito inicial y final. En desgarra, músculo, reserva. Fíjense cómo nos queda el circulito. Fíjense en estas palabras, practiquen, en sanciona, cómo queda entre los dos curvos. Dinamismo, ahí también queda entre los dos curvos. Rivalizar, fíjense. Televisor, que ya vimos también el ejemplo. Emociona. Civismo, ¿sí? Civismo. Ahí civismo me va a quedar de esta forma. Por ahí con los rasgos en Word queda, este es como limosna, como habíamos visto el ejemplo como limosna, como, fíjense cómo voy a hacer. Civis en este rasgo en la B me va a quedar el circulito, ¿sí? Civismo. Dentro de la B corta, al final de la B corta me va a quedar. Civismo. Es como organismo, como limosna. Ascenso tenemos en primera posición. Piscina es como que tenemos solamente un circulito pequeño en medial. Visual hago con escape, rosal, girasol. Fíjense girasol cómo vamos a hacer. Girasol voy a hacer. En segunda posición, girasole. Y desolados. Esto fuimos viendo los ejemplos. Nosotros vamos a subir en el Word que tenemos, que ahora les vamos a mostrar. Vamos a subir este Word como para que ustedes tengan también, al igual que este PowerPoint que vimos recién como recurso didáctico, van a tener este Word donde acá están resumidos todo lo que vimos. Lo que vimos hoy. Sí. Ahí tienen cómo van las reglas, cómo van un ejemplo de cada uno. ¿Sí? ¿Ven? Y las abreviaturas. Eso es muy importante. Sí. Ustedes, por favor, eso cópienlo en su cuadernito de la abreviatura. Fíjense, C que toca el renglón y sí es arriba del renglón, ¿sí? Son circulitos pequeños. Señor, cortando el renglón. Algunos también escriben señor en segunda posición, ser, en vez de sor, escriben ser, que no está mal. A las va en primera, a los corta el renglón. Y las va con la vocal I unida en primera y las en segunda y les y en tercera y los. Esas
y esos ustedes ya saben porque ya vimos, lo único que acá se le agrega el circulito final. Que sé, todo junto, en que sé, fíjense, todo junto. Mismo, vamos a escribir solamente mis, señores, vamos a escribir seres. Rara vez vamos a escribir rara, ¿sí? Vamos a extender la longitud de la R vocal y ves chiquitito. Satisfacer, satisfactorio, satis, nada más. Indispensable, invis. Indispensable y indispensables. Fíjense cómo vamos a escribir Buenos Aires. Buenos Aires voy a hacer Vos Aires. De esta forma. Vos Aires. Siempre con la comilla. Cuando tengo nombre propio, acostúmbrense, sí o sí tengo que dibujar la comilla porque yo ahí voy a saber que hay un nombre propio. Nombre de una persona, el nombre de una provincia, de una ciudad. Más o menos, voy a hacer más o menos. Economía, económico, economista hago eco en tercera. Y es necesario, hago todo junto. Es necesario, todo junto. Acostúmbrense a utilizar las abreviaturas porque, por ejemplo, en el primer integrador a muchos les costó las poquitas abreviaturas que dimos, muchos utilizaron y otros no utilizaron. Por ejemplo, al, el, para, pero, por qué, fueron palabras por ahí que algunos utilizaron y otros no. Acostúmbrense con las abreviaturas porque para más adelante, como siempre les decimos y les repetimos, ustedes van a tener dictado con velocidad. Y hay que aplicar sí o sí las abreviaturas. Bueno, hasta acá nuestra clase de hoy. Esperamos que les haya sido útil. Practiquen, ¿sí? Todo lo que vimos hoy. Acuérdense que ya vimos los 3 circulitos, los 4 mejor, aislado, inicial, medial y final. Ya vamos a tener las actividades con estos circulitos y vamos a empezar en la próxima clase con círculo mayor. ¿Sí? Nos quedan pocas clases, aprovechen. así que queremos terminar con todo lo que sea círculo. Hoy nos dice Mauro que sube hoy, así que revisen hoy sube las notas del integrador. Con Así la autocorrección, ¿sí? La autocorrección también va a subir. Así que ustedes ahí van a poder ver y mirar su integrador. Muchísimas gracias, nos encontramos Dios mediante la semana que viene. Chao, chao.